Muy buenos días hermanos, hoy es día del Señor, marzo 7 del 2021 y vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana, día del Señor, y antes quisiera leer un salmo, Salmo 106. Quisiera leer lo siguiente: alaben a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahweh? ¿Quién hará oír sus alabanzas? Dichosos los que guardan sus juicios y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, oh Yahweh, por el agrado de tu pueblo, redímenos con tu salvación, para que contemplemos el bien de tus elegidos y nos regocijemos en tu danza y nos gloriemos con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, cometimos transgresión e impiedad. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus proezas y no se acordaron de tus muchas bondades, sino que contendieron a las orillas de las aguas en el mar rojo. No obstante, los libró por causa de su nombre, para hacer manifiesto su poderío. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana para luego empezar y continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Venimos, Señor, con un corazón agradecido y pedimos, Señor, que prepares nuestra mente, corazón y espíritu para recibir tu palabra en esta mañana y que sea el Espíritu Santo que aplique las verdades en nuestras vidas. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y vamos a leer algo muy importante. Vamos a leer en esta mañana versículos del 20 al 22, Hechos capítulo 9, como continuación de nuestro estudio en el libro de los Hechos. Hechos 9 del 20 al 21. Tengo conmigo la versión de la Peshita. Tengo también conmigo, a ver, tengo la Reina Valera y al mismo tiempo tengo la Biblia de las Américas. Entonces voy a tener estas tres versiones abiertas para poder comparar y ver y tener entendimiento de lo que se está hablando. Hechos 9, del 20 al 22 dice así: y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús, que él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían: ¿no es este aquel que perseguía a Jerusalén, a todos los que invocan este nombre? Y he aquí que para esto mismo también fue enviado hasta acá, con el fin de llevarlos, atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este era el Mesías. Esta es la versión. En la Reina Valera dice, vamos a ver, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, aquí dice de inmediato, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo o el Mesías en hebreo. Y bueno, hermanos, esta es la continuación de la conversión de Saulo. Como hemos visto la semana pasada, Saulo tuvo un encuentro sobrenatural extraordinario con Jesús cuando iba justamente a Damasco, donde está, para apresar a los cristianos, traerlos presos a Jerusalén para que sean procesados por blasfemia, porque Saulo estaba en contra de los judíos que creían que Jesús era el Mesías y que decían que él había resucitado de los muertos. Entonces Saulo respiraba todavía eh, esa, esa ira, ¿no? Respiraba amenaza de muerte contra los judíos, diríamos, verdaderos mesiánicos, en el sentido de que creían que Jesús fue el Cristo o el Mesías de Dios. Entonces, durante el camino él tuvo ese encuentro con Jesús de una forma extraordinaria.
Y los planes cambian. Vienen a Damasco, pero ya el plan original de Saulo cambia porque Jesús tenía un plan diferente. Y ese plan se lo revela justamente a Ananías, porque se presenta y se revela a Ananías, un judío cristiano, en Damasco, para que vaya y ore por Saulo, porque después del encuentro con Jesús estuvo ciego 5 días sin bebida por 3 días y estaba en oración. Estaba en oración. Ese proceso, esos 3 días de oración se puede llamar tal vez un momento de experiencia espiritual con el Jesús resucitado, y se le revela Jesús a Ananías. Le dice: tienes que ir, le da direcciones a la calle a la derecha, busca en casa de alguien que se llamaba Judas, a Saulo. Este Judas se asume que fue también cristiano, de otra forma no hubiera tenido a Saulo, y eh, él está orando. Señal para que sepas, parece que había mucha gente, entonces por eso le da la señal de entre la gente que ves vas a ver a uno que está orando, ese es Saulo. Él también sabe y te está esperando porque él tuvo una visión en donde te ve a ti entrando y poniendo las manos sobre él para que sus ojos sean abiertos. Y efectivamente, él se va, se presenta a Saulo y le dice a Saulo que el Señor Jesús se le presentó, ¿no? Para que ore por él. Ahora, bien interesante, porque el Señor Jesús le dice a Ananías en el versículo 15 el propósito por el cual él escoge a Saulo. Y aquí está el propósito, que es justamente lo que va a pasar en los próximos finales capítulos, hasta el capítulo 28 de Hechos, ¿no? Porque son 28 capítulos, digo, de los Hechos, que ya habla prácticamente a partir del capítulo 9, la misión de la iglesia que se expande por y a través de Saulo. Porque dice así, versículo 15, levántate y ve, porque él, o sea Saulo, dice Jesús, me es instrumento, elegido. Jesús elige a Saulo, no Saulo a Jesús. ¿Para qué lo elige? Aquí dice, para llevar mi nombre. Este está en el versículo 15. Vamos a ver cómo dice aquí, versículo 15, las otras versiones. Dice aquí, justamente las Américas dice, escogido es para mi instrumento, para llevar mi nombre. Dice, en presencia de gentiles, a los reyes, dice, versículo 15, y a los hijos de Israel. 3 grupos de personas. Gentiles, o sea, los romanos y de otras razas. A los reyes se va a presentar ante magistrados a testificar del nombre de Jesús, y para el pueblo de Israel, para sus hermanos de raza. Y bien interesante porque Pablo amaba mucho, bueno, él era judío, como él dice más adelante, y él tenía profundo amor, afecto a su pueblo, porque él sufría, ya ahora de creyente, al ver que cómo su pueblo rechazaba a Jesús como el Mesías. Y él siempre preocupado en presentar el Evangelio a los judíos en todas las áreas, Jerusalén, Damasco, toda Asia, donde él viajaba, y demostrando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y bueno, así de esa forma es como cuando después que ora, el versículo 18 dice, o 17, Ananías entonces se dirige a él, le pone las manos y le dice, Saulo, hermano mío. Ya el hecho de que dice hermano mío implica de que Saulo ya fue creyente en ese momento. Recuerde que en el momento que se le presenta a Jesús, Saulo es la conversión, porque él le dice, ¿quién eres, Señor? El hecho de que le dice Señor a Jesús ya implica una conversión instantánea, una conversión espiritual, porque si no, no le hubiera dicho Señor. Señor implica reconocimiento de Jesús como Señor. Entonces, ya después que Jesús mismo confirma a Ananías que es instrumento de Jesús, entonces le dice, hermano mío, nuestro. Fíjese cómo el pronombre, ¿no?, demostrativo, ¿no?,
primera persona plural, nuestro, posesivo, nuestro, ¿no? Nuestro Señor, pronombre posesivo, nuestro, es de nosotros, de ti y de mí. Ananías ya no dijo, bueno, mi Señor, no, dijo nuestro, incluye a Saulo. Bien importante esa cláusula, porque está diciendo que Saulo ya prácticamente era creyente y discípulo de Jesús. Que se te apareció en el camino, también se me apareció a mí, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Es interesante porque la presencia de la llenura del Espíritu Santo es algo que hemos visto que es común en lo que está narrando Lucas al principio de la iglesia cristiana. Sin el Espíritu Santo no hubiera habido predicación del Evangelio. Entonces Pablo fue escogido por Jesús para que sea instrumento. Bueno, él necesitaba entonces ser lleno del Espíritu Santo, así como fueron los apóstoles y los de Samaria. Y eso fue exactamente lo que pasa, porque el versículo 17 dice, para que seas lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento, dice, cayeron sus ojos, algo parecido a escamas, fueron abiertos y levantándose fue bautizado. Otra cosa, este bautismo no es el bautismo del Espíritu, es el bautismo en agua, significando, simbolizando entonces el sacramento del bautismo que es parte del nuevo pacto en Jesús, desde el cual él comienza a predicar, porque en su carta a los romanos, cuando vamos a leer la carta a los romanos, como hemos estudiado, entonces vamos a ver la diferencia que hace entre vivir por la ley y vivir por la fe. Vivir por la ley y vivir por la fe. La ley dice, haz esto y vivirás, significa cumple todo. Si fallas en uno, no vas a vivir. Bueno, la fe es por gracia. No dice, haz esto y vivirás, sino cree, en este caso Jesús, y vivirás. Totalmente diferente. Dos sistemas de salvación totalmente diferentes. Entonces es así cuando, después que eso dice versículo 20, entonces Lucas cambia. Cambia entonces la narrativa y empieza con diciendo y de inmediato. Ahora, interesante porque ese de inmediato nos va a ayudar a nosotros a entender bien cómo está distribuido esto. Dice, e inmediatamente, ¿no? Euteus es un adverbio, ¿no? Que se traduce como inmediatamente, directamente. O sea, entre el versículo 19 y 20, después que él se fortalece, hay un cambio de acción, de tiempo. Y dice, inmediatamente empezó, ¿no? A predicar, ekerusen, o sea, proclamar. Proclamar, viene la palabra querigma de proclamar, de predicar. Empezó a predicar, ¿no? Empezó a predicar en las sinagogas, recuerda, estaba en Damasco, Damasco es un lugar donde había una alta concentración de judíos, bastantes judíos habían en Damasco. Entonces él va, por lo que dice aquí, en las sinagogas, lo cual implica que iba a la sinagoga los sábados, porque los sábados donde se reunía. Entonces iban todo día de reposo Saulo, no a observar la ley, sino a predicar de Jesús. A predicar de Jesús. Y dice, a predicar respecto a que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, eso es totalmente increíble. ¿Por qué increíble? Porque recuerde que los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ellos gritaron a Pilatos diciendo crucifícanle. Entonces los judíos estaban hasta ese momento antagónicos a cualquier mensaje de Jesús y especialmente si le decían que Él es el Hijo de Dios. Ahora, la frase Hijo de Dios menciona aquí Lucas. ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué significa ser Hijo de Dios? Por ejemplo, hay muchas formas de interpretar. Nosotros, por ejemplo, en el Nuevo Pacto somos hijos de Dios, no hijos del diablo. Ahora, pero hay otra connotación cuando se refiere a Jesús en cuanto a Hijo de Dios. Hijo de Dios.
Eh, por hijo de Dios, posiblemente vino eh, en base al Salmo 2.7. Vamos a ver el Salmo 2.7. Pablo conocía el Antiguo y Nuevo Testamento, obviamente conocía los Salmos. Y en el Salmo capítulo 2, versículo 7, vemos algo. Dice así, Salmo 2.7 dice, para que declare mi pacto, Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora vemos aquí que en el Salmo 2, desde el principio inclusive el que está hablando es el Mesías, ¿no? Porque dice en el versículo 2, los reyes y gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahweh y contra su ungido. Ungido es la palabra Mashiach, diciendo cortemos sus ligaduras. O sea, vamos a rebelarnos contra Yahweh y su Mesías. Bueno, en el mismo capítulo vemos que el Mesías o el ungido también es hijo, se le conoce como hijo de Yahweh. Yahweh es Dios. Mira lo que dice el versículo 7, para que se declare mi pacto. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú. O sea, al decir mi hijo eres tú, bueno, tú eres hijo de Dios, porque el que habla es Yahweh, Yahweh es Dios. Y al mismo tiempo es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, ¿quién es esa persona? Según Lucas, Jesús. Y Pablo, cuando va a las sinagogas, presenta a Jesús basado en el testimonio del Salmo 2, versículo 7, de que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Es igual. Mire, por ejemplo, en este versículo 20 dice, es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo interpretan como Hijo de Dios? Bueno, Hijo de Dios, no, es el conocido como el Mesías de Israel. Eh, él considera, ¿no? Considera que ser hijo de Dios, en este caso concreto de Jesús, significa que él es un ser divino, divino. ¿Hasta qué punto los judíos entendieron eso? Yo creo que lo entendieron. Yo creo que lo entendieron. Ser hijo de Dios no estaba refiriéndose a que uno cree en Dios, sino Pablo estaba refiriéndose en cuanto a su naturaleza. Él es hijo de Dios. Por eso que él entró a predicar las sinagogas. Entraba a la sinagoga porque él era judío, entrenado a los pies del gran Gamaliel. Y bueno, él se presenta eh, y declara delante de los judíos en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Me imagino que la reacción no fue muy placentera porque los judíos, en su gran mayoría, rechazaban que realmente Jesús fuera el Hijo de Dios. No, o sea, rechazaron de que resucitó, rechazaron que era el Mesías, porque el Mesías no puede morir. Bueno, ahora que le diga Pablo, bueno, es el Hijo de Dios, yo creo que con eso ya rebalsó el agua. Fue la última gota que rebalsó todo. Porque no podían ellos soportar escuchar un mensaje que va en contra de sus creencias. Porque recuerde de que ser hijo de Dios en el concepto, en el contexto de que se habla de Jesús, estaba equiparándolo a ser Dios. Y la escritura dice que todo aquel que blasfeme el nombre de Dios se ha apedreado, igual como quisieron apedrear a la mujer que fue encontrada en adulterio. Entonces, dentro de la categoría quienes van a morir por lapidación está aquellos que se hacen pasar de Dios o que toman el Dios en vano. Los judíos entendieron como tomar el nombre de Dios en vano. No, el nombre de Dios en vano. Y obviamente Pablo está usando el Salmo 2.7. ¿Por qué el Salmo 2.7? Porque después de ahí, en el versículo 22 vemos algo más que dice, pero entre el versículo 20 y 22 está el versículo 21. Entonces el versículo 21 nos dice la reacción, ¿no? La reacción de aquellos que escucharon a Jesús. O sea, de la gente
de las sinagogas de Damasco. Dice, y todos los que escuchaban estaban sorprendidos y decía, o sea, claro, estaban en la sinagoga sentados, imagínense, Pablo, ellos sabían que Pablo había venido recomendado por el concilio Sanedrín de Jerusalén, para arrestar a todos los judíos que creyeron en Mesías, ¿no? Y llevarlos a Jerusalén para que sean procesados. Entonces ellos decían, estaban sorprendidos, estaban atónitos, estaban tal vez maravillados, no en el sentido bueno, sino en el sentido de que no entiendo qué pasa aquí. O sea, yo creo que muchos decían, ¿ese es Saulo? Porque el que estamos esperando viene a llevar a los cristianos, pero está predicando el mismo mensaje de los cristianos, o sea que no se los va a llevar, obviamente, no se los va a llevar. Si está predicando el mismo mensaje de aquellos que él vino a llevar, entonces no se los va a llevar. Entonces, ¿pero qué pasó? Porque sabemos que él persigue a los cristianos en Jerusalén, iba de casa en casa, rompiendo puertas, agarrando hombres, mujeres, niños, ancianos, y los llevaba. Por eso aceptamos, le estamos dándole la bienvenida, pero ahora está predicando algo diferente, está prácticamente diciendo lo mismo que están diciendo estos judíos, de que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó, ¿no? Pues por eso vino aquí, dice aquí, fue enviado con el fin de llevarlos. O sea, si se dan cuenta de la situación que está pasando ahí, es que los judíos en Damasco, al escuchar a Saulo, cada sábado en las sinagogas, hablando acerca de, de que Jesús es el Hijo de Dios, se quedaron totalmente pasmados, se quedaron totalmente atónitos, tal vez un trauma emocional de saber y conocer que Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora es parte de ellos. Esto es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante porque rompe todo el esquema social y nos da a entender algo muy importante. Uno, que aunque ellos no entendían, detrás de eso hay una experiencia espiritual, sobrenatural y teológica. El encuentro que narra Lucas es el aspecto de la experiencia sobrenatural, lo que pasó. Cómo encontró Saulo a Jesús. Claro, Jesús no se le presentó en persona, pero oyó una voz, o sea, una experiencia sobrenatural. Y dentro de esa experiencia sobrenatural, eh, viene el aspecto teológico. ¿Cuál es el aspecto teológico? El aspecto teológico que es cómo interpretar la manifestación de Jesús a Saulo, cómo interpretar su mensaje. Bueno, no hay que hacernos la vida difícil, como ya hemos leído en el capítulo 9 mismo, ¿no? El versículo 15 es exacto, y 16 es el propósito por qué Dios se presentó, o en este caso Jesús, a Saulo de esa forma. Muchos lo ponen que estaba en caballo, pero no estaba en caballo. Los judíos caminaban bastante. Los judíos caminaban bastante, millas, ¿ok? Entonces, no lo hacían a caballo, a pie. Mucha gente piensa, oh, utilizó un caballito, y realmente no. No hay evidencia, judío aparte no usaba caballo. Ellos caminaban, ¿no? Y caminaban bastante. Eh, Hay una parte aquí donde dice, a ver, a ver, déjenme ver.
quisiera tener pleito contigo. Ajá. Ok, aquí dice algo para ilustrar lo que digo. Está en Mateo 5:25. Dice, reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino. Ellos caminaban, judío caminaba. Reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al oficial y seas puesto en prisión. No, seas puesto en prisión. O sea, pero dice aquí, mientras estás por el camino. Dice aquí también. Ok, en el mismo capítulo 5 dice, cuando alguno te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Ilustrar, los judíos caminaban. ¿No? Entonces, cuando vemos aquí que Pablo estaba caminando a Damasco, él estaba caminando. Todos estaban caminando. Era un camino largo, es cierto, pero caminaban. Claro, tenían que descansar, se llevaba días, pero estaban caminando. Fue en la noche, ¿no? Dice aquí, o en la noche o en el día, vamos a ver. Mientras él iba al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo, y cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Posiblemente no fue en la noche ya porque ellos tenían que descansar, pero tal vez entre la mañana y la tarde, donde ya iba a aproximarse a Damasco, que sucede ese encuentro de Jesús con Saulo cuando se revela. Y a partir de ahí es Jesús que hace todo el plan para Saulo. Le cambia el plan, le cambia el propósito, hace que todas las circunstancias justamente trabajen para ese propósito. Elige a Ananías, elige a Judas, ¿no? Y de ahí ellos entonces, todo esto son las personas que están eh, en el plan de Dios para la conversión de Saulo y para la misión de Saulo. ¿Cuál es el propósito entonces de todo esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito está en el versículo 15, vuelvo a repetir. La razón que Jesús elige a Saulo es para que lleve su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y versículo 16, porque Él le va a mostrar, Jesús le va a mostrar, y eso se va a ver en todos los capítulos que siguen, cuánto tiene que padecer o sufrir a causa de mi nombre. Él persiguió a los cristianos. Él rompía las puertas. Él justamente era la causa del padecimiento de los cristianos en Jerusalén. Ahora los papeles se doblan, cambian totalmente el propósito, y ahora de perseguidor es perseguido por causa del nombre de Jesús. Entonces, dice aquí, ¿no?, que él en la sinagoga comenzaba a entrar, porque ya tenía las cartas, era conocido, lo conocían, pero ya su predicación le estaba trayendo problemas, y eso lo vamos a ver adelante. Porque cuando predicaba y decía, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, mira lo que dice el versículo 21, estaban sorprendidos, la primera reacción, no le dieron la bienvenida, no dice que estaban contentos, no dice que le aplaudieron o le dieron la bienvenida, reaccionaron, porque no esperaban. Ellos esperaban al Saulo que vino a llevar, pero de un momento sí, llega, entra, pero predica el mismo mensaje de ellos. Entonces, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Qué pasó? ¿O es el mismo? ¿Es otro? Y si es el mismo, ¿qué pasa? Entonces, el aspecto teológico nos dice, fue escogido por Jesús.
El aspecto teológico nos dice a nosotros que la razón por la cual hay ese cambio es porque Jesús se presentó y cambió su vida de Saulo. Saulo tuvo una experiencia, diríamos, espiritual religiosa muy fuerte que afectó todo su cuerpo. A punto se encegueció, por 3 días no comió ni bebió, estaba en oración. Esos 3 días estaba en oración. ¿No es este el que perseguía en Jerusalén? O sea, Lucas está poniendo aquí la razón por la cual vino originalmente. Está en la pregunta, esa es la razón. ¿Por qué vino a Jerusalén, a Damasco? Ahí está la razón. He aquí, para esto también fue enviado con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. O sea, es muy importante lo que estamos viendo aquí, porque nos está diciendo a nosotros los dos propósitos. Propósito de Jesús, capítulo 15, versículo 15 y 16, propósito de él, versículo 21. Versículo 21. Entonces, dos propósitos totalmente diferentes. Mientras que Jesús lo elige a él para que sea testigo de su nombre a gentiles, romanos, príncipes y el pueblo de Israel, y sufra por su nombre, el propósito de Saúl había sido diferente. Era atar a los cristianos y llevárselos a Jerusalén. Bueno, no se cumplió el plan de Jesús. Entonces, dice versículo 22, pero, ¿no? Hay un pero, hay una conjunción de cambio, pero Saúl, ¿no?, se fortalecía más y más. En el griego significa estaba él llenándose de fuerza, llenándose de poder, ¿no? A medida que pasaba los días, Saulo se fortalecía espiritualmente y también, bueno, físicamente, porque estuvo 3 días sin alimento, pero ya una vez que se compuso, este fortalecimiento es continuo, entonces tiene que ver con la parte espiritual, su conocimiento. Dice, se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos. ¿A cuáles? ¿A quienes causaba conmoción? Bueno, causaba conmoción a los judíos de Damasco, aquellos que escucharon su mensaje, versículo 21. Aquellos, a los cristianos tal vez sí, porque también ellos decían, este perseguidor ahora predica como nosotros, nos está engañando, ¿no? Está haciéndose pasar, que es como en el caso de Simón el Mago, o es genuino. Los judíos mesiánicos también tenían sus dudas, como vimos con Ananías cuando le dijo, he escuchado respecto a este varón que ha causado males. O sea, esa es la idea. Tanto judíos y judíos mesiánicos fueron sorprendidos por Saúl. Unos porque esperaban, bueno, al Saulo que la sabían, que conocían, y otros porque no esperaban el Saulo que están conociendo. Era totalmente un cambio rotundo. Eso se fortalecía espiritualmente y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco. Claro, porque ellos lo conocían. Todos conocían a Pablo. Todos escucharon de su fama de Pablo. Lo cual indica que pasó un cierto periodo de tiempo. Y decían, mira, Pablo va a venir. Jerusalén está siendo sacudida. Pablo, ¿no?, alumno de Gamaliel, él está llevándoselo a todos. Es bien conocido. Era una persona activa, ¿no?, que le gustaba hacer las cosas y no tenía miedo. Saulo no fue una persona cobarde. Entonces, a lo que estaba en Damasco y demostraba, ¿no?, o sea, probando, quiere decir, enseñando, poniendo todas las cosas juntas, de que Jesús, Jesús autos, ¿no?, es el pronombre demostrativo, ¿quién es este? Jesús, es el Cristo, o sea, el Mesías. Ahora, si vemos en el versículo 20, vemos que Pablo se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, y en el versículo 22 se refiere a Jesús mismo como el Mesías. Dos títulos, Hijo de Dios y Mesías, o el Cristo.
Ahora, si bien es cierto, eh, en el capítulo 2, en el versículo 36, Pedro dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿no? Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo, ¿no? El Señor y el Cristo. Ahora, ahí no dice Hijo de Dios, dice más bien Señor, Kyrios y Cristo. Señor, título de respeto, de dominio, ¿no? Y, y bueno, eh, más adelante, cuando en el segundo discurso de Pedro, en el capítulo 3, dice en el versículo 26, a ustedes Dios designó primero y mandó a su Hijo. Bueno, ese Hijo es Jesús, ¿no? Entonces vemos que también Pedro se refirió a Jesús como el Hijo de Dios. Porque claro, si envió Dios a su Hijo, que es Jesús, entonces Jesús es, por lógica, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces el mismo mensaje es el que prácticamente eh, está predicando Pablo, ¿no? De Jesús. Y en el mensaje que hace Esteban, le dice a Jesús el justo. Porque dice en el versículo 52, porque a quien de los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes se entregaron, dieron muerte y no persiguieron y mataron sus padres. Y luego cuando muere, declama, Jesús Señor nuestro, recibe mi espíritu. Lo llama Jesús. Bien interesante porque en versículo 56, según está registrado por Lucas, ¿no? Esteban dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ahora, hijo de hombre, hijo de Dios, ¿qué significa cada expresión? Bueno, Pedro lo llama Dios envió a su Hijo, lo cual por implicatura está diciendo Jesús es el Hijo de Dios. Pablo dice, demostraba a los judíos en las sinagogas, Jesús es el Hijo de Dios, el cual, dice en el versículo 22, demostraba en Damasco que era el Mesías. O sea, Hijo de Dios está asociado con el mesianismo de Jesús. Jesús fue ungido, es el ungido de Dios, es el Mesías, porque es el Hijo de Dios. O sea, era imposible de que alguien diga, bueno, yo soy el Mesías, pero no soy hijo de Dios. Entonces no es Mesías. El Mesías tenía que ser hijo de Dios, porque es el ungido de Dios. Y generalmente, en el reinato, durante la época monárquica, el hijo, ¿no?, heredaba el trono de su padre. Y era ungido con aceite de oliva. Bueno, Dios está en el trono y Él lo levanta, resucita a Jesús para que se sienta a su diestra. Entonces, de ahí viene la idea de que Él es el Mesías, Jesús es el Mesías, lo cual es el Hijo de Dios es Mesías. O sea, la idea de Hijo de Dios es mesiano, el mesianismo. Entonces, Jesús es el Mesías porque es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, por lo tanto es el Mesías. Cuando Esteban dice, veo al Hijo del Hombre, entonces no puede ser un hombre mortal, se está refiriendo al Mesías, a Jesús.
Entonces vemos que las tres frases, hijo de hombre, hijo de Dios y Mesías, están relacionadas y se refieren al mismo personaje, que es Jesús nuestro Señor. ¿No? Porque dice ahí, Saulo se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que era el Mesías. Estuvo mucho tiempo ahí y cada día de reposo él entraba a la sinagoga y bueno, predicaba que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Y cuando dice demostraba, quiere decir de que utilizaba pasajes del Antiguo Testamento para debatir tal vez, para demostrar, para presentar su caso y decir, ¿saben que este Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesús también es el Mesías. Es muy importante que tenga en mente y la gente escuchaba, la gente entendía. La gente ya tenía en mente de quién está hablando. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos sacar acá? Número uno, de que los apóstoles desde muy temprano, incluyendo Pablo, ya conocieron quién era Jesús. Hijo de hombre, hijo de Dios y el Mesías de Israel. No, porque es lo que dice aquí el Mesías de Israel. Dice, versículo 23, después de haber estado ahí muchos días, los judíos hicieron complot contra él para darle muerte. Entonces, ¿por qué la muerte? Bueno, y eso va a ser la semana que viene. Es lógico, si él está diciendo a las sinagogas, Jesús, al que ustedes mataron, es el Hijo de Dios y es el Mesías. Bueno, los judíos no van a estar contentos, no iban a aplaudirle. Rechazaban a Jesús, no creían en la resurrección, entonces dijeron, bueno, a este hay que eliminarlo, hay que matarlo, porque no nos conviene, no nos gusta su mensaje, está predicando algo totalmente que no creemos, él vino por un propósito, ahora se cambia con ellos, entonces merece la muerte. Entonces, de esa forma miraron a Saulo. Y eso se va a ver la semana que viene porque nos va a dar a entender la naturaleza de sus perseguidores que son los judíos. Y por qué tanto odio, tanta rabia en contra de Saulo y del mensaje. Porque en este momento ya la iglesia se está expandiendo. Ya salió de Jerusalén, ahora está en Damasco. Y luego de ahí vamos a ver cómo va entrando. Durante este momento es el proceso de conversión, el proceso de ajustamiento de Saulo a su misión. Porque recuerde que Jesús lo eligió para una misión, él sabe esa misión, está consciente de la misión y va a hacer todo contra viento y marea de cumplir la misión que Jesús le mandó. Bueno, vamos a orar y terminar con esta parte porque vamos a empezar la semana que viene algo muy importante también. Vamos a orar, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que esta palabra haya quedado en nuestra mente y corazón y podamos, Señor, sacar provecho de ella. Bendice a los hermanos y que puedan siempre dedicarse y crecer en el conocimiento y gracia de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que la gracia y la paz también sea con ustedes.